Clasificación A. Apto para todo público. Dios les bendiga a todos nuestros televidentes que se encuentran en esta hora. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes. Le damos la bienvenida a este programa Una Sola Carne. Nuevamente estamos aquí para la gloria y honra del Señor con mi amado esposo que me está acompañando, Hugo Barrios, y aquí su sierva Margarita García de Barrios. Gloria al Señor. Sabemos que estamos continuando el tema, la sujeción y respeto en el matrimonio. Gloria al Señor. Y aquí estamos para seguir hablando lo que Dios nos ha regalado, Dios nos ha dado de gracia. Por gracia hemos de darle a cada uno de ustedes. Y estén ahí atentos a lo que Dios hoy va a hablar a nuestras vidas. Amén. Amén. Dios bendiga a todos los televidentes, ministros, el Señor, amigos, gloria al Señor, que se encuentran conectados en esta hora por medio de la web, en su programa Una Sola Carne. Bueno, vamos a iniciar el programa. Antes de dar inicio, vamos a colocar este mensaje, esta enseñanza, delante del Señor. Amén. Él es el que lo sabe todo y Él es el que nos da la sabiduría, el entendimiento y la fuerza para hacer su obra. Amén. Padre que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. A ti sea la gloria y la majestad, poderoso Rey. Señor, te damos gracias por traernos a este lugar, Gracias, Señor, y hacernos partícipes de tu gloria, hacernos instrumentos tuyos, Señor, para la enseñanza de tu palabra. Sí, Señor. Te colocamos este mensaje en tus manos para que seas tú derramándola, Señor, con tu sabiduría, con denuedo, con fluidez, y que sean tus palabras, Señor, el consejo tuyo, Padre amado, a todo aquel que lo necesita. Así es. En el nombre de Jesús, Señor, pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, aleluya, se derrame en cada una de las personas, Dios, aleluya, que te están lo en pedimos. esta hora, Señor, atentas a este mensaje, Padre. Que tu Espíritu sea el que nos dé, aleluya, la guía y la revelación. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, como decía mi querida esposa, seguimos el tema principal de estas enseñanzas, de este programa, es la sujeción y el respeto en el matrimonio, llevándolo al libro de Efesios, capítulo 21, donde se habla de someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Amén. Es la base principal de estas enseñanzas, que tanto el hombre como la mujer tienen que tener un sometimiento y todo esto en el temor de Dios. Que Dios sea la fuente, que Dios sea el cimiento de una relación en el matrimonio. Amén. Estas enseñanzas, gloria al Señor, que sean para la edificación, para edificar los hogares, los matrimonios que necesiten consejo, para que necesiten la guía, y para la restauración de aquellos que de pronto se encuentran pasando un momento, gloria al Señor, difícil, correcto, que esto es normal en una relación de dos. Habrá momentos buenos y momentos de dificultad, pero la importancia de esto es que aprendamos a solucionar estos problemas en el temor de Dios, que colocamos a Dios, aleluya, como la base principal y la guía del hogar. Amén. Hoy vamos a seguir con el tema del programa anterior, el tema secundario, que es Toma tu lugar. Tiene como título Toma tu lugar. Tanto el hombre como la mujer. Dios estableció un lugar en el matrimonio desde el principio, desde los tiempos de Adán y Eva. Dios estableció que Eva era la cabeza del hogar, ¿cierto? Como Cristo, Adán es la cabeza del hogar, así como Cristo es la cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, el programa anterior estuvimos por medio de las citas corroborando en la palabra que Dios le daba el lugar a Adán. Él fue primero formado, después Eva.
le da unos mandamientos, unos estatutos establecidos para cada uno de ellos que tenían que cumplir en el hogar, ¿cierto? La mujer someterse a las cuestiones del hogar, ser sabia en su hogar, y al hombre ser la autoridad y el líder del hogar. Amén. Amén. Hablamos también nos fuimos buscamos por medio de la Biblia un ejemplo muy trascendental en todas las escrituras, en el libro de Primera de Reyes, donde se habla de Acab y Jezabel. Nos enfocamos primeramente en Jezabel, en la mujer. Hoy vamos a hablar de Acab, amén. Y hablamos sobre Jezabel, de que fue una mujer que usurpó el lugar de Acab, fue una mujer que ejerció un dominio sobre Acab. Y que tuvo una gran relevancia porque hizo muchas obras malas que la conllevó a tener una vida desordenada. Y todo esto, como decía mi esposo, que todo esto, lo que nosotros hacemos, tiene consecuencias, sean buenas, sean malas. A cada quien Dios le da su recompensa, le da su pago, gloria al Señor. Y como habíamos hablado en la enseñanza anterior, de que esta mujer llevó a su esposo a seguir a dioses paganos, que aquí la Biblia los relata como los dioses de Baal, que era un dios de ella, y de Acera, gloria al Señor, que ellos adoraban, que ella les sacrificaba a ellos como sus ídolos que eran. Entonces ella estaba llevando a su esposo y también al pueblo que su esposo tenía gobernando, que eso lo llevó a todo el pueblo a una consecuencia también. Gloria a Dios. La cita principal de este tema, Toma tu lugar, la encontramos en el libro de Primera de Timoteo, en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 8 al 15. Vamos a leer la palabra para estar iniciando. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue tomado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciera en fe, amor, santificación con modestia. Esta fue la cita que tomamos para iniciar el programa Toma tu lugar, ¿cierto? Amén. Donde Pablo le da unas enseñanzas a Timoteo, y en este pasaje Pablo describe de que hay problemas entre el hombre y la mujer, hay un conflicto en la iglesia de Éfeso entre los hombres y las mujeres, donde la mujer no estaba ejerciendo el lugar que a ella le correspondía, no se estaba sujetando al hombre. Esto estaba trayendo consecuencias, conflictos, peleas, contienda. Por eso Pablo le dice el consejo que a los hombres tienen que levantar manos santas sin ira ni contienda, y a la mujer le dice que se vista de ropa decorosa, porque en estos tiempos las mujeres se vestían de una manera poco pudorosa, mostraban. La palabra pudor significa temor de mostrar. Entonces, Pablo está diciendo que no mostraran. Amén. Y mire que cuando nosotros nos fuimos a la Biblia de Jezabel, cierto, en uno de los pasajes del programa anterior nos dábamos cuenta que Jezabel se ataviaba, cierto, usaba antimonio y joyas para seducir a los hombres. También le decía que la mujer no ejerciera dominio sobre los hombres y que no enseñara. Amén. Ellas estaban enseñando la doctrina de las mujeres paganas de Jezabel, de la princesa de Éfeso, princesa Diana. Entonces, hoy vamos a continuar, vamos a terminar algo del programa anterior sobre Jezabel.
la consecuencia que le trajo a Jezabel colocar, usurpar el puesto de su esposo, de acá también. Esto le trajo como consecuencia la muerte, una muerte muy, muy espantosa, amén. Una muerte, vamos a leerlo, una muerte que verdaderamente, solo para dar un pequeño ejemplo. En el libro de Segunda de Reyes, capítulo 9, 30, dice la palabra que vino después Jehú a Jezabel, y cuando Jezabel oyó, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a su ventana. Y cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo: sucedió bien a Sinri, que mató a su señor. Alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo: ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él dos o tres eunucos, y él les dijo: echadla abajo, y ellos la echaron abajo, y parte de su sangre salpicó en la pared y en los caballos, y él la atropelló. Entre luego y después que comió y bebió, dijo: id ahora a ver a aquella maldita y sepultarla, pues es hija de rey. Pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo: esta es la palabra de Dios, la cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo: en la heredad de Jezabel comerán los perros las carnes de Jezabel, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezabel, de manera que nadie puede decir: esta es Jezabel. Tremendo, ¿cierto? O sea que la consecuencia murió grave. Desfigurada. Sí. No se veía ni si era ella o si no era ella. Exacto. O sea que toda esa belleza que ella daba a demostrar quedó en nada. En nada. Y todas aquellas mujeres que se atavían para que otros hombres la vean, Dios también las va a castigar, porque se supone, como dice la Biblia, que uno se guarda, y lo que uno le debe demostrar, si uno va a mostrar, se lo debe mostrar a su esposo, a más nadie. Entonces, una de estas cosas que esta mujer estaba incitando a que los hombres cayeran con ella o eran seducidos a través de su forma de vestir, en su forma de ataviarse, de ponerse oro, plata, todo eso para llamar la atención. Y mire que en la sana doctrina se enseña el atavío en las mujeres, ¿cierto? Se está enseñando que la mujer debe ser pudorosa, mostrar menos. Pero muchas iglesias, muchas iglesias, ¿cierto? No creen en esto, piensan que esto no está escrito en la palabra, las consecuencias que puede traer, que dejan que la mujer vista como ellas quieren. Todo esto es cuando uno va a la presencia de Dios, el mismo Espíritu Santo nos va a redarguir, nos va a decir: no, esta no es la forma que yo quiero que te vistas, porque acordémonos que ya nosotros no debemos vivir a lo que nosotros queremos, porque ya no, como dice Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces, como Cristo vive en mí, yo debo hacer lo que Cristo me dice. Y si yo tengo una intimación con Dios, creo que nos salimos un poquito del tema, pero Dios quiere que nosotros nos vistamos con modestia, y pues modestia es una forma de que, como decía en Primera de Timoteo, con pudor, de forma decorosa. O sea, que nadie puede decir: oye, estás vestida vulgar, mira, te estás vistiendo como una ramera, no, sino como una mujer de Dios. Y si tú quieres saber cómo se viste una mujer de Dios, tienes que preguntárselo al Señor. Él es el mejor que te va a decir, y la palabra aún así te lo va a describir, no con una ropa costosa. O sea, no tiene que costar 500,000 pesos un vestido, no tiene que costar 200,000, sino de una forma sencilla. Entre menos se vea, mucho mejor, porque ahí tú te estás guardando para el Señor, y te estás guardando para tu esposo. Amén. Gloria a Dios. Entonces miren que, llevando a la palabra toda la descripción de esta mujer Jezabel, fue una mujer mala. Lo que enseñamos en el programa anterior, mataba a los sacerdotes, cierto, de Jehová,
incitaba a su esposo a hacer cosas malas, era fornicaria, era hechicera, se ataviaba de una manera para seducir. Entonces mire que todo esto hizo tan grande, trascendió por medio de los tiempos en la Biblia, tuvo gran relevancia, que el mismo Jesucristo cuando envió los mensajes a las iglesias, eso está escrito en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, él toma la referencia de Jezabel, pero no porque Jezabel estuviera ahí, sino que marcó esto, gran importancia, que el mismo Jesucristo pone como ejemplo las enseñanzas que ella hizo, porque Jezabel enseñaba a pecar, era una mujer que enseñaba a pecar. Podemos irnos al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20, donde dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Tremendo. Entonces mire que aquí Jesucristo llama a este pecado, llama a estas malas enseñanzas, llama a esta falsa doctrina de inducir a los demás a pecar, Jezabel, por lo que trascendió en ella, ¿cierto? Jezabel enseñaba a fornicar, Jezabel enseñaba hechicería, Jezabel enseñaba a seducir a los hombres, Jezabel enseñaba a ejercer dominio sobre los hombres. Y mire que esto actualmente, en estos tiempos, es algo que en el mundo más que todo se ve, es muy trascendente. Mujeres que ejercen autoridad, mujeres que por el desconocimiento de la Biblia, que por no querer buscar del Señor, están creando hogares disfuncionales, ¿cierto? Hogares que no van conforme a lo que Dios ha establecido. Se puede decir, miren que cuántas mujeres incitan a sus hombres en el mundo que, poniendo un ejemplo, van a una fiesta y viene otro hombre y las piropea, como se dice. Enseguida ya van y se lo dicen al marido: mira, aquel hombre me está mirando, me está piropeando. Se llevan al esposo y lo incitan a pelear, ¿cierto? Y este esposo también, para tirárselas de macho, de hombre, va y pelea con el otro, y ahí vienen muchas consecuencias, muchas inclusive tragedias. Amén. Porque las mujeres incitan a los hombres a lo malo. Y que también podemos ver allí, cuando se habla en Apocalipsis capítulo 2, Dios le está hablando a la iglesia y le está diciendo: no toleres el pecado dentro de la iglesia. Porque es que en sí esta mujer, no quiere decir de que presencialmente había una mujer que se llamaba Jezabel, sino las obras tal que hacía Jezabel en el Antiguo Testamento habían sido reflejadas en la iglesia. Y tanto es que Dios le llama la atención, le dice: todo aquel que sigue esta doctrina va a quedar igual que ella, va a morir igual que ella. Dice: yo lo arrojaré en cama. ¿Y por qué? Y dice: y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten. Entonces, aquellas personas que están en ese aferrado a esa doctrina, porque y si es una mujer, en caso tal que está haciendo esta influencia diabólica, entonces dentro de la iglesia, porque lo que más se hace redundante es el dominio que tenía Jezabel a través de su esposo. Entonces se convierte en un matriarcado, a donde se hace lo que ella dice y nadie opina sino ella. Ella es la que manda, ella es la que... Y pues hay muchos errores dentro de muchas congregaciones. Al coger el texto de 1 Timoteo 2:8,
que las mujeres no enseñen porque ellas no pueden enseñar, gloria al Señor, pero no se refiere tanto a eso, sino que las mujeres que estaban allí en Éfesos, Dios le estaba enfatizando a Timoteo, era de que ellas no tenían que desordenar el culto, y si los hombres eran los que estaban enseñando, ellas no le tenían que quitar la palabra de su boca, sino que dejaran que aquellos hombres enseñaran de parte de Dios lo que traían ellos ya para hablar. Entonces, como entre ellas, en la iglesia de Éfesos, comenzaban a hablar entre ellas y había como un chismorreo, había como no se entendía quizás el que estaba dirigiendo el culto, entonces se les llama la atención para que sean sujetas, para que sean reverentes delante del culto, ¿cierto? Del culto hacia Dios. Entonces, ya a él poner en claro eso, él le dice, bueno, si ellas tienen alguna pregunta o tienen alguna inquietud, que se lo pregunten a sus maridos, porque en realidad el hombre es el que tiene que enseñar a su esposa. Según lo que estableció Dios. Exactamente. Según lo que Dios ha establecido, que el hombre como cabeza, que es la guía y el líder del matrimonio. Entonces, si hay iglesias que son que los que lideran, los que están a cargo, los que Dios puso en la congregación es una pastora, no quiere decir de que ella no puede liderar porque ella no tiene, si Dios la llamó, ella tiene que ejercer el liderazgo que Dios le dio. Pero si ella es casada y quizás el esposo no tiene el llamado que ella tiene, entonces ella como pastora en la iglesia, ella puede liderar porque Dios así y Dios la respalda, pero en su casa ella no puede no puede mandar, no puede sobrepasar la autoridad que Dios le dio a ella, porque ella sabe, ella entiende que la Biblia dice de que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza del hogar. Entonces ella sabe que en la casa ella no puede hacer lo mismo que en la iglesia. Y ahí ella se tiene que sujetar a su esposo. Correctamente. Estoy llevándolo al plano de la iglesia. Miren que estas doctrinas de Jezabel en el mundo es algo que domina, ¿cierto? Que se ve en los hogares. Que la mujer, si la mujer trabaja y el hombre no, ella es la que manda en el hogar. Que si la mujer es más es más inteligente, se puede decir, o tiene conocimiento o carreras más que el hombre, ella es la líder del hogar. En el mundo se han creado estos hogares disfuncionales porque no están basados en la palabra de Dios, lo que Dios estipuló. Y nosotros estamos llevando esta enseñanza conforme a la palabra del Señor, a la iglesia de Cristo, en que el hombre es la cabeza. Pero esto que se está dando en el mundo, que las mujeres ejercen dominio sobre los hombres, está entrando también a los hogares cristianos, amén. Por eso Jesucristo enfatiza sobre Jezabel, la que enseña a fornicar y a hacer estas cosas, porque la mujer se está desviando del verdadero lugar en que Cristo las puso, en que Dios las ha colocado en la iglesia, amén. Entonces queríamos hacer esas pequeñas observaciones y terminar, ¿cierto? Sobre el tema de Jezabel. Amén. Que haya quedado claro. Amén. De que la mujer tiene que sujetarse al hombre y que el hombre es la cabeza en el hogar. Amén. Pues también si tienen alguna inquietud, alguna duda, alguna pregunta o quieren relatar algo, pueden escribirnos a través de Facebook, en Goel TV, Gloria al Señor, ahí estamos en vivo, pues estos programas están en vivo y nos pueden ver directamente, enviar los mensajes, sea privado o sea por el muro, por el chat. O también por el chat de la página, amén, que ahí estamos presentes, ahí estamos atentos
a lo que usted quiere. Si quiere reportar su sintonía de que ahí está, que ahí estamos, amén, atendiendo a su... Bueno, ahora vamos a ahondar en el hombre. Traemos un ejemplo de la Biblia con respecto a la mujer Jezabel, lo que la mujer no puede hacer en el matrimonio, en su casa, y las consecuencias que le atraen, que acarrean todo desobediencia, porque esto es una desobediencia conforme a la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar de los hombres, vamos a hablar de su esposo, porque hemos traído este ejemplo de un matrimonio entre Acab y Jezabel. Mire las instrucciones que Pablo da a los hombres en el capítulo 3 de 1 de Timoteo. Dice como requisito a los obispos. En el capítulo 4 dice que si el hombre anhela obispado, buena obra desea, pues es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Marido de una sola mujer. Aquí estamos hablando de los matrimonios, de los hogares donde el marido tiene una sola mujer, ¿cierto? Que es lo estipulado por Dios. Si queremos ahondar más eso, se puede decir que en los hogares del mundo hombres tienen muchas mujeres, que no es lo establecido por Dios. Y en el versículo 4 dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tremendo. Aquí Pablo le está dando unas instrucciones a Timoteo, unos requisitos que tienen que tener un obispo para poder llegar a ser un obispo. Y los estudios hablan de que la palabra obispo viene del griego episcopos, que significa que tiene cuidado pastoral. Amén. O pastor. O sea que un obispo es un pastor, es un líder. Entonces, Dios coloca al hombre como líder de su hogar, ¿cierto? Y Dios coloca mandamientos a ese hombre. Dios estipula, establece normas que el hombre tiene que cumplir para poder ¿qué? Gobernar bien su casa, como lo dice el libro de 1 de Timoteo, capítulo 3, 4. Que gobierne bien su casa, que gobierne bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Tremendo, ¿cierto? Lo primero que nosotros tenemos que aprender, aquel que quiere ser un líder, aquel que quiere ser pastor, primeramente Dios le dice, gobierna bien tu casa. O sea, es donde nosotros, los líderes, acá respecto a los hombres, tenemos que comenzar primeramente del hogar. Cómo gobernar nuestro hogar. Y la palabra gobernar significa mandar con autoridad o regir algo, guiar, dirigir. Amén. Entonces, no se refiere a gobernar en el sentido de ejercer una autoridad por encima de la estipulada por Dios, de la establecida por el Señor, ni autoridades con violencia, ni exceso de autoridad, ¿cierto? Sino la autoridad que Dios estipula en su palabra, ni tampoco ser, ¿cómo se le dice, Margaret? Permisivo. Así es. Tampoco tener una autoridad tan permisiva, donde somos demasiado condescendientes, entonces mire que la autoridad que Dios habla es una autoridad nivelada, dice, en el temor de Dios, ¿cierto? Sin traspasar los límites en el exceso, ni traspasar los límites en ser demasiado condescendiente, dejar pasar las cosas. La autoridad que Dios le está enseñando al hombre es que tiene que ser una autoridad justa, en justicia, según el Señor, amén, en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra enseña de que Dios al que ama corrige, ¿cierto? Amén. Dios al que ama castiga. Entonces, no es que Dios castigue para matar ni para destruir, Dios castiga para enseñarnos y para corregir. Así es. La corrección de Dios es para hacernos mejores hombres, para hacernos mejores personas. Entonces, un buen líder tiene que aprender esto, que la autoridad no solamente es imposición,
una autoridad de imponer, sino una autoridad de enseñar, de ejercer una verdadera enseñanza conforme a lo que Dios estipula. Amén. Amén. Y también, pues, como decías tú, que gobierne bien su casa, porque si no puede, con la casa, que es poco menos, que son pocos, mucho más con algo grande. Correcto. Si no puedes con algo micro, no puedes con algo macro, ¿cierto? Correcto. Si tú puedes en lo poco, puedes en lo mucho. Puedes en lo mucho, así es. Y pues, si tu hogar, tú no tienes la autoridad, entonces no puedes ejercer un liderazgo como tal porque te falta carácter. Carácter. Te Correcto. falta... ¿Y cómo podemos nosotros entonces hacer de que nuestra familia entre, o los esposos, cómo hacen para que sus hijos y sus esposas entren en la autoridad que Dios le ha delegado a ellos? Si no es enseñada, si no es, porque ya Dios le delegó al hombre la autoridad. ¿Cierto, amor? Correcto. Mire que vamos a traer un ejemplo, una palabra en el libro de Esther, capítulo 1, versículo 22, donde habla, donde se habla la palabra de una mujer llamada Vasti que fue desobediente a que su lo esposo. tuvimos Sí, tocando hace... en el segundo programa, creo sí. que lo vimos, que fue una mujer que el esposo la llamó, ella era la reina y él la llamó a su presencia y ella no quiso, fue una mujer desobediente. Entonces ocurrieron hechos y casos donde el rey tuvo que ejercer autoridad. Tenía que tomar ¿Y qué hizo? La quitaron del puesto. Eso está en el segundo programa si quieren ahondar en la enseñanza. Y dice en el capítulo 1, versículo 22, dice, pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa. Tremendo. Así es. O sea, era algo, y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. O sea, era algo que ellos conocían, de que era lo estipulado por Dios. El hombre tiene que afirmar su autoridad en su casa. O sea que esa es la respuesta a tu pregunta, si tienes esta pregunta, esta duda. ¿Cómo voy a gobernar yo mi casa si me hace falta autoridad? Entonces, si Dios ya te la dio, entonces ya tú tienes que Afirmarla. afirmarla. Afirmarla, claro. Para que ya aquellas personas que estén a tu cargo, esperando tu dirección, sean dirigidas por ti. No dejes de que hagan sus anchas y sus panzas, como dicen por ahí, sino de que ya ellos tienen que someterse por la autoridad que Dios te ha dado a ti. Entonces, ¿cómo puede entonces un cristiano ser líder si no puede gobernar bien su casa? Entonces, si no la puede gobernar bien, tiene que pedirle la guía al Espíritu Santo y hacer él afirmar su autoridad como tal. Y eso fue lo que hizo este hombre, Asuero, el rey Asuero. Él dijo, no, ya esto no me va a pasar otra vez. Ya ella tiene que hacer lo que yo digo. Porque ella no se manda sola. Ella no puede hacer lo que ella quiera. Ella está bajo mi sumisión, bajo mi cargo. Entonces, si ya yo estoy bajo mi esposo Hugo, yo no puedo hacer lo que yo quiera, sino lo que él me permita hacer. Y hay que aclarar algo, que todo bajo las enseñanzas de Dios, bajo los preceptos estipulados del Señor. Amén. Que mi autoridad sobre ella no sea un exceso de autoridad donde yo le obligue a hacer cosas que ella no puede hacer. Todo conforme a las Escrituras. Es que una cosa es autoridad, tener autoridad, y otra cosa es ser autoritario. Tremendo. Cierto, porque ya aquí en el autoritario la gente tiene que hacer por obligación, no por amor, no porque realmente él se merezca respeto, sino ya porque me toca. Correcto. Sino, entonces aquí en el autoritario es una persona que mantiene a todos obligados allí a estar siempre
haciendo lo que él diga, como si fuera una dictadura. Correcto. Pero cuando tú tienes la autoridad de Dios, tú mandas, le mandas una orden, un precepto o algo que hacer a las personas que están a tu lado, no lo van a hacer no solamente porque tú lo dices, sino porque por respeto, por amor, lo voy a hacer, por temor a Dios, porque fue al que Dios puso a mi lado para que me dirigiera. Es, por ejemplo, si él, mi esposo, como líder de mi hogar, de mi casa, él pues tiene la autoridad en la casa, pero si el pastor viene a él y le dice al esto, él tiene que obedecer también, porque su autoridad también mayor es el pastor. Y la autoridad del pastor es Dios. Y bueno, y la palabra enseña que tenemos que sujetarnos a los pastores, lo dice en el libro de Hebreos, ¿cierto? Y por eso nosotros siempre en cada episodio, cada capítulo que damos aquí en la sujeción y el respeto, recalcamos nuestro tema principal, que es Efesios capítulo 5, versículo 1, que dice, someteos los unos a los otros. Y no, mira que hay una palabra donde dice que hagamos con los demás lo que tú quieras que hagan contigo. Si tú no te sometes, tú oveja, no te sometes a tu pastor, cuando tú seas líder vas a tener el mismo problema, entonces tus dirigidos no se van a someter a ti, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a demostrar tú una autoridad si tú no dejaste que aprendiste a que ejercieran autoridad sobre tu vida, ¿cierto? Entonces, mire que esto es una cadena tremenda, ¿cierto? Tú tienes que enseñar lo que has aprendido. ¿Cómo vas a enseñar tu autoridad si no aprendiste autoridad? Tremendo, ¿eh? Así es. Entonces, mire que de pronto lo que hacemos, lo que no hacemos en el pasado nos repercute en el futuro, ¿cierto? Vamos a traer un ejemplo de Acad. Estamos hablando aquí de Acad y Jezabel. Ya hablamos de Jezabel, de la mujer que no se somete, a la mujer que ejerce dominio. Ahora vamos a hablar de Acad, que fue un hombre donde Pablo dice que tiene que ejercer autoridad y gobernar bien su casa, ¿cierto? En el libro de Timoteo, capítulo 3, a la cita donde nos fuimos. Vamos a hablar de un hombre de Acad, de que él no ejerció autoridad sobre la mujer. Y la consecuencia que esto le trajo, ¿cierto? Y por medio de la Biblia. Como decía mi querida esposa, gloria a Dios, cuando hay una enseñanza mala, se enseñan cosas malas, ¿cierto? Entonces mire acá en el libro de Primera Reyes, capítulo 16, 29. Comienza a reinar Acad, hijo de Onri, sobre Israel el año 38, Asa de rey de Judá. Reinó Acad, hijo de Onri. Miren esto, hijo de Onri. En el capítulo 16, gloria a Dios, 16, dice que entonces todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Onri, general del ejército, en el campo de batalla. Entonces el padre de Acad era un general del ejército. Y en el versículo 25 dice, del mismo capítulo 16 dice, y Onri hizo lo malo ante los ojos de Jehová e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Robán, hijo de Nadab, y en el pecado en el cual hizo pecar a Israel, provocando a ir a Jehová Dios de Israel con sus ídolos. Entonces desde aquí podemos empezar a ahondar y a conocer por qué Acad fue un hombre de un débil carácter, por qué Acad se dejó manipular, se dejó dominar de su esposa, ¿cierto? Y no ejerció la autoridad que Dios estipula y establece para cada uno de los hombres en el hogar. Amén. Mire que primeramente Acad, su padre es un general de los ejércitos. Todos sabemos que en el ejército se ejerce una autoridad bastante dominante, ¿cierto? Así es. En el ejército la disciplina son muy autoritarios, la disciplina es muy rigurosa, tiene que cumplirse o cumplirse, si no lo cumples te castigas.
Entonces, esto nos da a entender de que el padre de acá era un hombre autoritario, imponente, ¿cierto? Que imponía su autoridad en el hogar. A raíz de esto, cuando esto acontece, nos da a entender de que cuando tú como padre impones tu autoridad, haces imposición sobre tu autoridad en los hijos, vas a hacer que estos hijos adquieran un carácter débil, en el sentido de que si tú le vas a mandar a hacer todo lo que ellos digan y si ellos no lo hacen, tú lo haces por ellos y tú los obligas a hacer las cosas y es lo que tú digas. Entonces estos hijos no van a tener, gloria al Señor, no van a tener La capacidad para tomar ellos también decisiones. Exactamente. No van a tener una capacidad de tomar decisiones. Entonces ellos no van a pensar por sí mismos. Se crean hombres dependientes de los padres, ¿cierto? No, y también pueden crecer con miedos. Con miedos. Muchos miedos, ya que quizás no pudieron haber desarrollado cosas con su padre o su padre no le infundió cariño, sino que todo era riguroso. Todo era obligado, ¿cierto? Entonces no hubo allí como que una paternidad de parte de Onri hacia su hijo. Y pues no destacan mucho a su madre, no sabemos mucho de su madre, solamente de su padre. Pero lo poquito que sabemos de su padre nos da a entender muchas cosas, porque su padre hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Qué le podía él enseñar a su hijo? Lo malo, porque eso era lo que él veía. No era un hombre temeroso de Dios y además de eso era militar. O sea, y entonces ¿qué da a entender eso? Que era un hombre duro, un hombre autoritario, un hombre imponente, que ejercía dominio sobre todo, ¿cierto? Entonces mire que cuando a los hijos los creamos en esta forma, de que ellos tienen que hacer lo que uno diga, de que si ellos no lo hacen, uno se lo hace por ellos, en que no dejamos de que ellos también tomen decisiones, de que ellos se equivoquen, porque en las equivocaciones también uno va aprendiendo, ¿cierto? Pues ahora, no quiere decir de que un niño de 7 años hace lo que quiera, no, sino que lo sepa enseñar, lo sepa dirigir, a educarse bien, a formarse bien y pues también enseñarle la palabra de Dios. Es muy importante que los padres enseñen a sus hijos la palabra de Dios, porque los va formando en el temor de Dios. Cuando ya ellos tengan la mayoría de edad, que pueden tomar decisiones, que ya sus padres le han dirigido, le han enseñado la palabra de Dios, ya él va a tener temor de hacer muchas cosas que saben que no le va a llevar por camino bueno, que los va a llevar hacia una condición baja, ¿cierto? Que no se van a dejar enamorar del mundo, porque el mundo ofrece muchas cosas. El mundo ofrece drogas, el mundo ofrece alcohol, el mundo ofrece muchas cosas. Todo lo malo, toda la perversión que puede haber, lo hallas en el mundo. Pero si tú enseñas a tu hijo, y lo dice Proverbio, que cuando fuere viejo, él no se va a apartar de él. ¿De quién? De Dios, porque hay un temor infundido, enseñado por sus padres. Entonces, de pronto, Onri, pues, sabemos que los que trabajan como generales andan más afuera que adentro, pero yo me imagino que en los tiempos que él podría estar en su casa, le enseñaba a su hijo cosas que no debía de enseñar. ¿Por qué? Porque en Onri había lo malo. Entonces, si está lo malo dentro de Onri, no puede enseñar nada bueno. No sé qué pasó con la mamá, pues obviamente si el papá era autoritario, era general que mandaba, pues su madre no tenía quizás ni voz ni voto. Y hay familias que se encuentran, hogares que se encuentran así, que las mamás que quizás tienen más tiempo que los esposos, porque los esposos están trabajando y ellas cuidan a sus hijos
les da, los enseña a estudiar y todo esto. Y a los que más los niños le ponen berrinches son a las mamás. Y entonces como las mamás están allí, cuando viene su padre, entonces yo me imagino que puede haber roce entre los padres, que pues la madre le dice al niño, ven a lavarte los dientes o ven a comer, y su niño no quiere. Entonces a veces los papás dicen, no, déjalo, él no quiere ahora, déjalo. Entonces le quita la autoridad a la mamá. Hay muchos padres le quitan la autoridad a las mamás, y eso hace que los niños sean irrespetuosos y crezcan así de una manera defectuoso. exactamente, en su carácter defectuoso. No, y pues son rebeldes, no escuchan a la madre. De pronto pueden que escuchen al papá porque es el que les acepta todas estas cosas, pero eso no es lo que quiere Dios. Dios dejó a los padres para que enseñaran a sus hijos. Si hay alguna desacuerdo entre los esposos, no puede, los hijos ni siquiera pueden darse cuenta de que hay un desacuerdo entre los papás, porque ya ahí el niño comienza a mirar esas acciones y va mirando a quién va a apoyar, a quién se va a ir, a quién va a ponerle sus brazos, porque eso no se debe hacer delante de los hijos. Correcto. Entonces, más adelante, por medio de la Escritura, vamos a demostrar esto, de que Acab fue un hombre débil de carácter, fue un hombre que se dejó manipular. Miren que en el programa anterior hablábamos que cuando Jezabel lo incitaba a hacer cosas malas, ¿cierto? Que cuando Jezabel tomó el anillo de él y mandaba cartas en nombre de Acab, daba a mostrar de que la que ejercía el poder sobre su hogar era ella. Entonces nosotros empezamos a preguntarnos, pero ¿por qué este varón tenía que ser así? Tenía que dejar de que ella ejerciera la autoridad sobre su casa. Entonces nos dimos cuenta que cuando tenemos padres, o hay padres que ejercen una autoridad demasiado autoritaria, donde le dicen a sus hijos que tú haces lo que yo diga, ¿cierto? Tú vas a estudiar para médico, tienes que ser un odontólogo, y aunque el hijo quiere estudiar otra cosa, quiere ser, no, vas a ser médico. Tú vas a ser futbolista, aunque el hijo quiera ser jugador de tenis, no, tú vas a ser futbolista, y los imponen, les imponen lo que el padre quiera. No dejan que el hijo tenga esa capacidad para razonar, no dejan que el hijo adquiera o vaya aprendiendo a medida de los años a tomar decisiones, a razonar, a tener un raciocinio sobre la vida. Entonces crían esos hijos en una burbuja, ¿cierto? Encerrados en sí mismos, dependientes de los padres. Así como las madres, también, esto con respecto porque los padres son más autoritarios, las madres son más consentidoras, más todo lo consienten. Entonces, no, que si el niño no quiere esta comidita, no se la doy. Que ay, que cuidado se va a caer el niño. Ay, que está enfermito, o sea. Entonces, tanto sobreprotección. Entonces, mire esto, o sea, se rayan los límites, se traspasan los límites, lo que acontece en los hijos. Cuando se traspasan los límites establecidos por el Señor en la crianza, como se debe gobernar la casa, como se debe crear un hijo, se crían estos hijos con defectos en sus caracteres. Entonces aquí la palabra nos va a entender de que Acab fue un hombre que en su hogar no tuvo una enseñanza verdadera conforme a la palabra de Dios, conforme a la que Dios estipula, porque miren que primeramente el padre no era temeroso de Dios, y por lo general los padres son los reflejos de los hijos. Por lo general, generalizando, no vamos a decir que 100%, pero por lo general los hijos quieren ser lo que son los padres, ¿cierto? Entonces, esto lo vemos reflejado en acá. El padre no era temeroso de Dios, el padre también fue idólatra. Acá hizo lo mismo.
Entonces, si tú eres padre de familia, tienes que mirar bien qué ejemplo le estás dando a tus hijos. Correcto. Y si tú quieres que ellos hagan lo mismo, si tú quieres que ellos no hagan lo mismo que tú, entonces da el mejor de los ejemplos y enséñale que enseñarle de lo que es bueno y de lo que es malo y dirigirlos al camino de Dios, porque si tú los diriges al camino de Dios, ellos van a ser dirigidos por Dios y no van a tener malas decisiones, porque ya ellos se van a la presencia de Dios, que Dios mismo les muestre, que Dios mismo les revele, que Dios mismo a través de su palabra les guíe, porque lámpara es a nuestros pies la palabra de Cristo. O sea que la palabra es quien nos dirige, nos muestra el camino que tenemos que seguir. Y mire que la etapa de la niñez, de la juventud, es una etapa muy importante en nosotros los hombres y también en las mujeres, porque lo que vamos a reflejar cuando adultos es todo lo que hemos aprendido cuando niños, porque es la etapa donde uno está llenándose más, ¿cierto? Es la etapa donde uno está aprendiendo, conociendo, donde uno está explorando. Entonces, sí, lo que nosotros en la niñez exploramos, conocemos, aprendemos, es lo que vamos a reflejar más adelante cuando estemos viejos, ¿cierto? Es lo que vamos a reflejar en los caracteres. O sea, es algo tremendo. Entonces, acá reflejó esto cuando en su vida marital de matrimonio, reflejó un hombre de un carácter débil, un hombre que se dejó manipular de su esposa. Lo vamos a probar por medio de la palabra, gloria a Dios. Pero bueno, el tema es muy extenso, ¿cierto? Amén. Ya se nos está acá agotando el tiempo. Entonces vamos a seguir este tema en el siguiente programa. Le invitamos a que siga compartiendo con nosotros. Que no se lo pierda. Es un tema muy interesante. Un material de estudio. Muy interesante, exacto, para que el padre pueda ayudar a sus hijos a que él cree un carácter conforme a Dios, amén. Amén. Un buen carácter, un hombre de tomar buenas decisiones, un hombre de que ejerza su autoridad en su hogar conforme a Dios, amén, que no se extramilite, que no se vaya por fuera de los límites que Dios estipula, amén. Amén. Entonces vamos a orar para despedirnos y sin antes invitarlo al siguiente programa para seguir con esta enseñanza, que es una enseñanza muy linda, amén, muy, muy buena, muy interesante, amén. Amén. Si tienes alguna pregunta, no dudes en escribirnos en el chat y estaremos pues resolviendo tus dudas, tus preguntas en el siguiente programa. Vamos a dejar esto hasta aquí. Sabemos que quieren escuchar más, entonces le invitamos en el próximo programa. Y si quieren escuchar nuevamente, pues pueden ir a la página Goel TV y ahí lo pueden hacer la repetición, amén. Así porque que ahí están el programa grabadas. queda grabado. Amén. Puedes irte nuevamente ahí donde dice programas y ahí puedes ver nuevamente el programa. Y síguenos en Facebook y dale clic a me gusta o a seguir y ahí verás todos los videos que salen a diario para que tú estés a tono, amén. Vamos a estar Amén. orando para que Dios haya sido de gran bendición esta enseñanza, amén. Padre y Dios del cielo, te damos Señor, gloria, alabanza, te damos gracias por tu palabra, Señor, por el cual tú has traído a nuestras vidas en el día de hoy. Santo. Te pedimos, Dios, que tú mires a todos los televidentes que han escuchado, que han tomado nota de esta enseñanza, Padre, y que aún le has añadido, le has revelado aún más que a nosotros. Te pido que los guardes, que los ayudes, oh Dios, y que los instes, Señor, Padre, a que sigan perseverando en la enseñanza, en las buenas costumbres, en la moral, Señor, y en lo espiritual que tú estás enseñando, Padre. Te pido que los guardes y los bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Gloria a Dios.